¿Quién? Porque solamente la... ¿Cómo están, señores? Muy buenos días. Buen día, Lisen. Ronaldo, Tata, Silvana, James, Antonio. Buenos días, Licen. ¿Cómo estás, Anita? ¿La callaste a tu mamá o a tu hermana? A mi hermana. Mi hermana fue la que habló. Ya. Tenemos unos minutitos más para que ingresen y empezamos. Buen día, Lisa. James, ¿cómo estás, James? Antonio, Bien. Buen día, Lisa. ¿todo bien? A ver, preparen preguntas. Si tienen. Licen, yo tenía una pregunta de la exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Esa es cuando la mercancía, o sea, se exporta pero luego vuelve sin ninguna modificación, como en el caso de las ferias, ¿no? Sí, ¿O me estoy exportación confundiendo? temporal. No, está bien. Cuando es una exportación temporal, sí. Sí. Cuando sale la mercancía para cumplir algún trabajo fuera y tiene que volver en las mismas condiciones, excepto algún, eh, ¿cómo se llama? Por su uso, que esté un poco, pero no tiene que subir ninguna transformación, cambio, nada. Sí, generalmente son Como la, empresas constructoras que salen a hacer algún trabajo fuera. no es como la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, ¿no? No, es diferente. Esa sí sufre, ¿no? Modificaciones. Así es, sí sufre modificación. Ya, ayer hemos visto los del Ritex, no. ¿Cómo? Ritex no hemos visto ayer, ¿no? Ayer hemos visto la de perfeccionamiento pasivo, ¿no? Ok, entonces ahora vemos la Ritex. Buen día, Lisa. Buen día, buen día. Empezamos. Están avanzando en su proyecto, ¿no, señores? Ya. Vuelvo a mencionar entonces que, obvio, estamos viendo todo lo referente al régimen de exportación e importación. Vamos a ver regímenes especiales rápido y la liquidación aduanera, que, bueno, en realidad todo está dentro de la ley y el reglamento, ¿no? Y como han visto en la página de la aduana nacional, ustedes pueden ampliar ya sus conocimientos, pero para que podamos verificar completamente la normativa legal nacional, ¿sí? Si bien la ley y el reglamento es la normativa que manejamos para que se entienda mejor tanto la ley y el reglamento, la aduana nacional obviamente saca circulares para complementar alguna duda, el procedimiento para que se pueda realizar todo lo que está dentro de la ley en el aspecto operativo. ¿Sí? Para eso son los procedimientos o reglamentos. Antes eran procedimientos, ahora la aduana le llama reglamentos. Están reglamentando algo, ¿no? Con la ley, pero para mí era mejor procedimiento, ¿no? Porque para el aspecto operativo se debe proceder a realizar lo que manda la normativa legal, ¿no? Tanto los operadores de comercio exterior como la aduana nacional.
¿Ya? Entonces vamos a ver un video rápido. Hemos visto exportación. A ver, veamos lo que dice exportación, lo que se refiere a exportación en un videito corto de la aduana nacional. Y después igual vamos a ver un videito corto. Ya hemos visto páginas donde podemos buscar información. Hay una más de un experto que da igual cursos en relación a exportación. Es un experto de España, entonces vamos a ver su video más porque ahí presenta también información del ITC. Estos videitos tutoriales también están en la página de la aduana, ¿ya? O en YouTube, ¿no? Ya les he dicho que toda la información está en YouTube, a un clic. ¿Qué es una exportación? La exportación es el régimen aduanero que autoriza la salida de mercancía nacional o nacionalizada que se encuentra en territorio aduanero nacional sin el pago de tributos aduaneros. ¿Cómo realizar una exportación? Para realizar una exportación, debe seguir los siguientes pasos. Primero, toda persona natural o jurídica que quiera realizar una exportación debe registrarse en el Padrón de Operadores de Comercio Exterior de la Aduana Nacional. Segundo, el despacho de exportación puede ser realizado a través de un despachante de aduana o por el exportador, en base a la siguiente documentación soporte: factura de exportación, lista de empaque, autorizaciones cuando corresponda. Elabora la declaración única de exportación en el sistema informático de la Aduana Nacional. Tercero, el exportador contrata los servicios de un transportador internacional autorizado para la elaboración del manifiesto internacional de carga bajo una de las siguientes modalidades de transporte. Cuarto, el transportador internacional autorizado, exportador o declarante, presenta ante la aduana de salida la declaración única de exportación y el manifiesto internacional de carga para su control. Quinto, una vez aceptada la declaración única de exportación, mediante el sistema selectivo o aleatorio, la Administración de Aduana de Salida asigna canal de control a la declaración, de acuerdo a lo siguiente: canal verde, autorización de la exportación de manera inmediata; canal amarillo, examen documental; canal rojo, reconocimiento físico y examen documental. Sexto, confirmada la declaración única de exportación por la Administración de Aduana, el concesionario de depósito aduanero emite el certificado de salida como constancia de la salida física de la mercancía. Para el caso de exportaciones por vía aérea, el certificado de salida es emitido por la misma Administración de Aduana de Salida. Aduana Nacional. Muy bien. ¿Fácil o pichanga? Fácil, ¿no? Ya, de acuerdo a lo que hemos visto, un resumen de lo que la aduana nacional en ese video explica, ¿no? De todos modos, ya hemos visto la normativa legal y está en la ley, el reglamento, y vuelvo a recalcar, dentro de la página de la aduana, si quieren ampliar referente a ciertas mercancías, está su normativa en circulares, procedimientos, decretos supremos, resoluciones ministeriales, etcétera, ¿no? Entonces, tienen ya toda la información. Si bien ya tenemos toda la normativa legal que emite la aduana nacional, obviamente para exportar tenemos que buscar mercados, ¿no? Y tenemos que buscar herramientas que nos ayuden a buscar un nicho, un lugar donde puede llegar nuestro producto. Lo bueno sería que en su mente ya tengan ustedes qué producto van a exportar y eso, bueno, ya lo deberían tener porque están haciendo su trabajo, su proyecto, ¿no? Para que cualquier cosa que veamos en cuestión de normativa o por lo menos en videos o lecturas, lo puedan acomodar a su proyecto, ¿verdad? Entonces ya lo van acomodando de acuerdo a lo que vamos viendo, ¿sí?
Ya la siguiente semana empezamos a revisar sus exposiciones para ver cómo van avanzando, ¿sí? Tomen en cuenta que eso puede ayudarles para que no den el examen final y se eximan, ¿ya? Mañana tienen que presentar la guía MAP, ¿no? No lo he actualizado todavía la página, la plataforma, pero terminando esta clase, sí o sí, lo actualizo todo. ¿Listo? Bien, veamos entonces ese videíto, porque en realidad vamos a ver también un video de Martín López, que es un boliviano que está en la ITC, que va a ser vamos a verlo eso en las clases asincrónicas que tengamos el 22-23, porque no voy a estar, ¿ya? Entonces ahí va a haber una lectura y un video, o dos videos, dependiendo, no, mejor una lectura y un video para que puedan resumirlo, ¿no? Y vamos a recordar cómo se escribe, ¿ya? Lo van a hacer manual, y después lo suben a PDF y lo suben a la plataforma, ¿ya? Ok, voy a ver esas letras de doctores que tenemos, ¿no? Lice, Sí, bueno. en la guía MAP había una parte donde decía realizar un flujograma y yo cuando dice eso mayormente saco plantilla, ¿no? De Canva. No sé si está bien eso, o sea, no es así un flujograma así como esté más colorido y todas esas cositas, o habría problema con eso. Flujograma ¿de qué te pide? De la Del aduana? proceso de exportación. Ah, del proceso. No, bienísimo. Si utilizan otro tipo de presentación, excelente, no hay problema. ¿Ya? Está bien. Ok. Bien. Anoten también, obviamente va a estar grabado esto, pero es importante porque hay mucha información y herramientas que nos dan gratuitas, ¿no? Gratuitas. Hola exportadores y futuros exportadores. Es muy probable que en algún momento os hayáis hecho alguna de las siguientes preguntas. ¿A qué país exporto? ¿Cuál será el arancel de mi producto en ese país? ¿Será elevado? ¿Cómo hago para encontrar países con aranceles bajos o mejor todavía inexistentes? Soy Carlos Enrile y te doy la bienvenida a mi canal de YouTube Aprende a exportar con Carlos Enrile y pongo a tu disposición mis más de 20 años de experiencia como formador en comercio exterior. Y en este vídeo, en 3 sencillos pasos, te voy a enseñar cómo localizar países con bajos o nulos aranceles. ¡Vamos allá! Efectivamente, a la hora de exportar, un factor determinante va a ser el arancel aplicable. Y claro, hay países donde el arancel a mi producto puede ser del 5, del 10, del 15% o mayor. ¿Qué voy a hacer? Voy a intentar localizar aquellos países donde el arancel a mi producto sea muy bajo o mejor todavía, sea cero. Para ello, como decía, seguimos 3 pasos. Primer paso, accedemos a la web MacMap. MacMap o Market Access Map es una web creada por el organismo Intracen que tiene una versión en español. Para acceder tenemos que registrarnos, es gratuito y solamente es necesario la primera vez. Segundo paso, una vez dentro de la web de MacMap, nos vamos a la parte superior izquierda donde pone búsqueda rápida y pinchamos en la sección Comparar aranceles. Y paso 3, una vez en esta sección, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Seleccionamos el nombre del país que nos interesa. En el ejemplo que os voy a poner ahora va a ser España. Lo dejamos como país exportador y escribimos el código de nuestra mercancía según el sistema armonizado. Vamos a poner, por ejemplo, que la empresa es española y quiere exportar vino. Y en concreto, la partida 220421. Una vez que aparecen los resultados, se pueden ver de dos formas, en formato de tabla o en formato de mapa. Comencemos por verlo en formato de tabla. Y en esta tabla vamos directamente a aquello que nos parece más importante, más interesante. Primera columna, país. Por ejemplo, Albania.
Cuarta columna, nivel de protección. Según el color será menor o mayor el arancel. Ahora veremos los colores. Y sexta columna, el arancel aplicable. Luego, como veis, una manera de encontrar la información es en formato tabla, pero me parece mucho más rápida la siguiente, que es en formato mapa. Pinchemos en el mapa. Mirad de qué manera tan rápida y tan sencilla encontramos los países interesantes y los que no son nada interesantes. De peor a mejor, tenemos países en rojo con aranceles superiores al 50%, países en amarillo del 20 al 30%, países en verde azulado con aranceles del 0 al 5% y por último, los más interesantes, países en azul claro con arancel del 0%. En el ejemplo de una empresa española que quiere exportar vino, ya sabe que los países en rojo son prácticamente imposibles de importar, son carísimos, y vamos a buscar los países que están en los colores más claros. Tenemos que el arancel en Canadá es el 0, en México es el 0, en Perú o Colombia es el 0, en Chile, y el arancel es hasta el 5%, por ejemplo, en Australia. Ahora cambiemos de país, vamos a poner el mismo ejemplo con el Perú. Y en este caso hablamos de la palta o aguacate. Repetimos la operación, país exportador Perú. Buscamos el código arancelario del aguacate fresco, aguacate o palta, que es lo mismo. Aparece la tabla, pero nos vamos directamente al mapa. Y vemos que tanto en la Unión Europea como en prácticamente todo el continente americano, la palta o aguacate de origen Perú paga arancel 0. Otro ejemplo más, el calzado colombiano. Seleccionamos Colombia. Seleccionamos un calzado de cuero natural. Nos aparece la tabla, pero mejor todavía utilizar el mapa. Y aquí otra vez vemos que prácticamente en toda América y en la Unión Europea, este tipo de calzado colombiano tiene arancel 0. Mientras que en países como Egipto o Japón, el arancel debe ser prohibitivo. Y un último ejemplo, vamos a ver puertas de madera originarias de México. Elegimos puertas y sus marcos contra marcos y umbrales de madera. Y esta vez el número de países con arancel 0 ha disminuido drásticamente. Aquí tenemos a Estados Unidos y Canadá por el NAFTA, tenemos a la Unión Europea por el Tratado de Libre Comercio, lo mismo con Colombia, Perú, Chile o Bolivia, pero podemos observar que el arancel está entre el 5 y 10% en muchos países, incluidos algunos de América. Como expliqué al principio, son 3 pasos muy sencillos. El primero, acudir a la web MacMap e inscribirse si es la primera vez. El segundo, seleccionar comparar aranceles. Y el tercero, introducir nuestro país y nuestra clasificación arancelaria, de modo que lo vamos a ver primero en modo tabla y después en modo mapa. Y así podemos tomar decisiones sobre a qué países podemos ir a exportar y cuáles vamos a excluir porque sus aranceles son excesivos. Si el contenido de este vídeo te ha sido útil, te invito a que le des al like y a que te suscribas al canal para estar informado sobre contenidos en comercio exterior e Internet aplicado al comercio exterior. Muy bien. Otra herramienta muy importante, fuera de la que les he pasado, la presentación de Martín López, del ITC. Y es importante lo que explica, ¿no? Ustedes están en la materia de regímenes aduaneros y obviamente también han llevado de aduanas, donde la partida arancelaria es muy relevante en todo, ¿no? Si han llevado nomenclatura arancelaria, tienen que saber que son códigos numéricos que se le da a todas las mercancías del mundo. Tenemos el arancel de importaciones del Estado Plurinacional que se está actualizando, que se ha actualizado al 2022 por los cambios de la séptima enmienda del sistema armonizado, ¿sí? Más los cambios que ha tenido, obviamente que ha incluido del sistema armonizado a la andina que utilizamos dentro de la comunidad andina y nuestro arancel del Estado Plurinacional, que también ha tenido cambios referente a normativa que ha sacado la Aduana Nacional o el Ministerio de Economía y Finanzas por la modificación de ciertas partidas arancelarias en el gravamen arancelario, en el pago del gravamen arancelario, ¿sí? Además ha dado beneficios para la importación de maquinaria para el sector productivo
y para el ingreso de vehículos híbridos, ¿no? Eléctricos. Entonces, esa normativa que no se ha modificado en el arancel 2021 porque ha salido por norma, por decreto supremo, este año sí tiene que estar modificado en el arancel porque te está dando tiempo para que puedas utilizar tal vez la importación o te dan esa facilidad, digamos, de que puedas importar ciertos vehículos y para el agro ha sido muy importante, ¿no? El bajar los impuestos al 0% de la maquinaria, más que todo agrícola, ¿verdad? Entonces, toda esa normativa tiene que estar reflejada ahora, porque el 1 de enero del 2022 ha salido el nuevo arancel de importaciones 2022. Para analizar los mercados también tenemos que saber qué tipo de producto, y como han visto, esta herramienta del Trade Map, tienes que ponerle la partida arancelaria de tu producto, ¿verdad? Entonces, tenemos que conocer para que podamos identificar los mercados donde tu producto puede ingresar, ¿verdad? Mediante la partida arancelaria. Y donde no paga impuestos, ¿sí? Y otra cosa, otra cosa que se nota en esta situación es que lo que no pagan impuestos son los países con los que tenemos acuerdos. Es decir, si ponen Bolivia, si ponte el aguacate que ha puesto la palta de Perú, obviamente va a salir cero porque estamos dentro de la Comunidad Andina de Naciones, ¿verdad? Y para que traigamos aguacate nos tienen que presentar el certificado de origen y no paga el gravamen arancelario. A eso se refiere, ¿sí? Y es importante que ustedes conozcan los acuerdos de complementación económica que en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración tenemos con el resto de los países latinoamericanos más que todo, ¿no? Estamos con la Comunidad Andina, el Mercosur, el AC22 que es con Chile, AC47 con Cuba, el AC66 con México y el acuerdo bilateral con Venezuela. Hay sistemas generalizados de preferencia, pero como les digo, de acuerdo al producto, igual hay incentivos para poder exportar. Entonces, nuestra materia, nuestra carrera es demasiado amplia, ¿no? Demasiado. Así que tenemos que actualizarnos periódicamente, ¿no? La misma normativa, si estamos hablando de exportación, con una circular van a cambiar algunos aspectos del reglamento y puede que tal vez afecte al producto que ustedes quieran exportar. Entonces tienen que estar al tanto, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna consulta, pregunta, sugerencia, comentario, duda, chisme? Pues, señores. Ronaldo. Dice, Sí, Danita. cuando sacan, digamos, como creo que el año pasado sacaron eso de los productos para fomentar, ¿no? Las industrias, las maquinarias y todas esas cosas, sacaron que no iban a pagar, si no me equivoco, el IVA. Gravamen ¿Cuánto arancelario. tiempo dura el gravamen arancelario? ¿Cuánto tiempo dura eso o depende de lo que está? Cuando ha salido el incentivo justamente para que no paguen tanto el IVA y el gravamen arancelario, les han dado un año, digamos, ¿no? Un año a los productores. Algunos tienen corto tiempo, obviamente está dentro de la ley o el decreto supremo que ha salido, y otros permanecen, ¿no? Permanecen es con tiempo ilimitado. Pero este incentivo a los productores para que puedan ingresar maquinaria para uso productivo, tiene un año, ¿sí? Y no paga el IVA y el gravamen arancelario. Y el IVA siempre para las importaciones, siempre va a ser el 14.94%, ¿verdad? Y el gravamen arancelario es de acuerdo al tipo de mercancía que se está importando, ¿sí? Está entre el 0, 5, 10, 15, 20, 30 o 40% del gravamen arancelario. Eso lo han visto o lo van a ver en nomenclatura arancelaria. Pero estamos adelantando, porque si hablamos de exportación e importación, va a entrar valoración, liquidación, va a entrar, para comentarles, si hacen un trámite, aunque sea de no sé, de un alquiler, un trámite de importación, tienen que saber
valoración, normas de origen, nomenclatura arancelaria, los regímenes a los que se va cualquiera, ¿sí? Y eso utiliza la aduana nacional para pasarle al Instituto Nacional de Estadística y sacar las estadísticas de nuestra balanza comercial, ¿no? Exportaciones, importaciones. A mayor exportación, superávit. A menor importación, déficit, ¿no? Entonces, la aduana nacional es el ente que mediante las importaciones y exportaciones legales, ¿sí?, genera estadísticas a nivel internacional. Como les decía, la partida arancelaria es muy importante porque ingresas la partida, el código, ¿sí?, porque el código de los productos es único. Es como el email de su teléfono, ¿no? Es único. Pones la partida arancelaria y te sale qué tipo de producto. Y utilizan eso porque en la declaración de mercancía de importación va todo. Va desde el valor, de qué origen es, de dónde procede, de qué país es de procedencia. Sí, porque tomen en cuenta que es diferente el país de origen al país de procedencia en un despacho de importación. Porque puede proceder, es decir, puedo comprar de Estados Unidos, su procedencia es Estados Unidos, pero su origen es chino, ¿verdad? Tienen que tomar en cuenta eso, además del valor, además de si tenemos algún acuerdo, pero en realidad con Estados Unidos no nos desgrava el gravamen arancelario, solamente para que nos beneficien a exportar, ¿sí? A exportar. Bien, consultas, preguntas, dudas. Ronaldo, Cristiano, nada. Ninguna lista en todo, claro. Cristiano Ronaldo. 3, 6, 7, 8. ¿Cuántos? Estamos 8, somos 10. Ya, llamaremos lista. Ronaldo, Presente, Licen. Brian, Presente, Lisa. José Arnold Schwarzenegger. ¿No está Arnold? Arnold. Dana, Presente, licencia. José Antonio. Presente, Lisa. No te faltes más, José Antonio. Vamos, la segunda falta. Lisa, pero ayer le pedí licencia. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, le envié mensaje ayer. Tienes pruebas entonces. Muy bien. Ok. Listo, Antonio. Giorgieli, Presente, Lisa. Silvana, Presente, Lisa. Luis Fernando, Presente, Licen. Iván Antonio, Me dijo que habló con usted. James Gutiérrez, Presente, Licen. muy bien. Eso es bueno tener amigos, ¿no? A ver si habló conmigo. No habló. Ya, vamos avanzando a irnos temprano a cocinar. Bien, hoy día vamos a ver, después de que acabe todo esto, me voy a dar tiempo ya para subir todo, bueno, para que ustedes ya suban la guía MAP, su trabajo, y la evaluación. Y va a haber no. Ya, perdón. Ya va a estar lista entonces la plataforma hoy para que suban sus trabajos. Y no se olviden de su proyecto.
Ya el 16, la siguiente semana ya exponen el primer grupo, ¿no? Muy bien. Bien, ayer hemos visto la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. Hoy vamos a ver la admisión temporal para perfeccionamiento activo. Y mañana, de acuerdo a nuestra unidad, esta ley de aduanas que reglamenta las exportaciones. Eso ya hemos visto porque si reglamenta la exportación, hemos visto la parte de exportación definitiva. El reglamento a la ley de aduanas para exportación, igual hemos visto, el único artículo que habla de exportación definitiva está en la ley y en el reglamento, y documentos para la exportación, que igual lo hemos visto. Entonces, mañana voy a hacer un resumen completo de las exportaciones y los requisitos que necesitan. No está aquí, pero es una exposición que tengo de mis talleres para que tengan un poquito más de conocimiento para la creación de una empresa exportadora y puedan hacer su trabajo también. ¿Listo? Ese documento igual lo voy a subir en la plataforma para que les sirva de herramienta. Lice, las clases no las he subido, ¿no? A la plataforma de esto, solamente hasta el 7 creo que está. Sí, Vanita, sí, se me ha ido el tiempo. Aparte, como se me iba la luz, se me han complicado los videos. Es que tarda. En realidad, el Zoom se sube a la computadora. De la computadora tengo que subirlo al YouTube. Pero hoy día me encargo de eso, por favor, ¿ya? Para que puedan verlo también. Ok, Lice, gracias. Bien, entonces veamos un poco a lo que se refiere el RITEX, es la admisión temporal para perfeccionamiento activo, que está en el artículo 127 de la Ley General de Aduanas, en su capítulo 6. Por admisión temporal para perfeccionamiento activo, se entiende el régimen aduanero que permite recibir ciertas mercancías, dentro del territorio aduanero nacional, con suspensión del pago de los tributos aduaneros, destinadas a ser exportadas en un periodo de tiempo determinado, luego de haber sido sometidas a una transformación, elaboración o reparación. Algunas empresas solicitan o ingresan a la admisión temporal para perfeccionamiento activo, generalmente mineras, ¿no? Y empresas que hacen productos acabados, que hacen un proceso productivo, pero no solamente son para ciertas mercancías. ¿Por qué para ciertas mercancías? Porque tenemos la mayor parte de nuestras mercancías aquí en Bolivia, ¿no? Pero, bueno, hay algunas cosas que necesita el sector productivo para que puedan ingresar y someterlas a una transformación, a una elaboración o reparación, que generalmente no se da, es más para los procesos productivos. La autorización para acogerse al régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo será solicitada al Ministerio de Comercio Exterior e Inversión, quien le otorgará el plazo que requerirán las operaciones de perfeccionamiento activo de acuerdo con el reglamento. Tienen que estar registradas, además, ante la aduana nacional, ¿sí? Como empresas RITEX. Las empresas establecidas en el territorio nacional para beneficiarse del presente régimen estarán registradas y autorizadas por el Ministerio de Exterior e Inversión y constituirán a favor de la aduana una garantía, generalmente es anual, ya sea boleta de garantía bancaria o fianza de seguro, o alternativamente constituir su garantía mediante declaración jurada de liquidación y pago para cada operación de admisión temporal efectuada, por el eventual pago de los tributos aduaneros en suspenso y por el plazo concedido para estas operaciones bajo responsabilidad solidaria, si es que utiliza despachante de aduana y el exportador o consignatario. Esta mercancía como ingresa para ser sometida a una transformación o elaboración, obviamente esta se va a exportar.
Y este beneficio, bueno, primero no pagan, dejan una garantía sobre los importes que deberían pagarse de importación, el impuesto al valor agregado y el gravamen arancelario. Pero como estas empresas están registradas más que todo para la exportación, siempre hay una devolución impositiva, el CDI, certificado de devolución impositiva, a las importaciones. Entonces, los tributos aduaneros quedan en suspenso. Si no cumplen las empresas RITEX, se cobra a favor de la aduana la boleta de garantía bancaria o fianza. Dicho trámite se iniciará con la aceptación de la declaración de mercancías bajo cuyo régimen se permite el ingreso de las mercancías al vencimiento de plazo. La administración aduanera verificará el exacto cumplimiento de la obligación para dar por finalizado el régimen de emisión temporal para perfeccionamiento activo. Generalmente se tiene que ir a verificar, ¿no? Porque la mercancía está en los almacenes de la empresa y la aduana nacional tiene que verificar que se ha utilizado toda la mercancía de importación para realizar ese proceso productivo, ¿no? En operaciones. Las operaciones de internación temporal de su exportación estarán sujetas al control de la emisión aduanera establecido mediante reglamento. ¿Sí? La internación temporal y reexportación, ¿no? Están ingresando esas mercancías temporalmente sin el pago de tributos bajo una boleta de garantía o fianza de seguro, y cuando se reexporta se va a controlar, la aduana nacional controla. ¿Sí? Esto está dentro con normas conexas del reglamento a la Ley General de Aduanas, artículos 168, 175, 178. Y aquí, como pueden ver, ya nos está mandando a otra normativa, que no es la ley y el reglamento. ¿Sí? Este es el artículo 19 de la Ley 1489, que tendrían que buscarlo también para la aplicación de las empresas RITEX en Bolivia. Esta es antigua, pero se sigue manejando. ¿Sí? Entonces, esta ley es la que aplica la creación de empresas RITEX. El valor agregado de materias primas e insumos de origen nacional incorporados a la mercancía tendrán el tratamiento previsto en la ley especial para promoción de exportaciones, ¿no? Esta promoción de exportaciones es justamente la devolución de cuando se exporta y se utiliza insumos dentro de un proceso productivo, la devolución de esos insumos de importación que han ingresado no pagan el gravamen arancelario y se les devuelve en un documento que generalmente se llama el CDI. ¿Sí? Vamos a ver eso en regímenes especiales. Hay la devolución de gravamen arancelario que se denomina también drawback. Sí, sí, Danita. Listen, eso del CDI, ¿lo pudiera explicar un poquito más detallado? ¿Cómo sería? Ya. Sí, listo. Perdón, ¿quién habló? ¿James? Sí, sí, eso participa en el CDI. Ya. Bueno, una mercancía. Creo que les he explicado esto ya. Pero bueno, volvamos. Que tengo tantas clases. Cuando tú eres exportador o tienes una empresa retail en este caso, ¿ya? Estás produciendo para exportar. Un ejemplo que siempre les doy o les he dado ya, creo que es, yo exporto muebles, ¿no? Si consigo la madera nacional, hago mi proceso productivo y estoy haciendo muebles. Pero no tengo clavos, ¿ya? No tengo clavos en Bolivia. Entonces, si no tengo clavos, ¿qué tengo que hacer? Importar los clavos, ¿verdad? Ya, entonces importo esos clavos y al importar tengo que pagar impuestos, ¿verdad? Que es el gravamen arancelario y que es el impuesto al valor agregado a la importación, ¿ok? Pago esos impuestos cuando es una importación normal o cuando estoy en un régimen o voy a hacer una exportación definitiva, pero en el caso del RITEX, que quede claro, en el caso del RITEX, de las empresas que están registradas, ellos no pagan.
sino presentan una boleta de garantía. ¿Me dejo entender? Que es lo mismo, es como si pagaran, es una boleta de garantía que está en suspenso, ¿ya? Sobre los clavos. Ahora, hago mis muebles, utilizo los clavos en los muebles y exporto, ¿sí? Y al momento de exportar, obviamente la aduana, tanto en la empresa Ritex como en la exportación de nuestros productos, la aduana revisa que hayas utilizado esos clavos en tu proceso productivo, ¿sí? Es decir, hacen un control. Como es un beneficio a los exportadores, ¿sí? En el caso normal de una exportación definitiva, en el caso normal, la aduana te tendría que devolver o te va a devolver lo que has pagado en impuestos de esos clavos, porque es un incentivo al exportador, ¿sí? Y en el caso de la empresa Ritex, que es lo mismo que va a reexportar, la boleta de garantía no se la va a cobrar, es decir, la empresa Ritex la retira y listo, ¿sí? Pero en el caso del CDI, que es certificado de devolución impositiva, la aduana te da un documento, no te devuelven plata, ¿ya? No te devuelven dinero, te da un documento que se llama CDI, certificado de devolución impositiva, ¿ya? Ese documento lo puedes intercambiar, lo puedes dar a un importador, pero no lo puedes cambiar por plata. Te sirve para el pago de cualquier tipo de importación que hagas posteriormente, ¿sí? Es como un cheque, ¿sí? Y eso te sirve para pagar, si haces una importación, pero no lo vas a utilizar para un bien de exportación, entonces pagas con eso, ¿sí? Si es más, bueno, le aumentas tu platita a ese chequecito, ¿no? Sí, ese es el CDI, Certificado de Devolución Impositiva. Hay otro régimen especial que se llama devolución del gravamen arancelario, solo el gravamen arancelario, que es el drawback, que lo vamos a ver en regímenes especiales. ¿Sí? ¿Se entendió, no ve? Claro, Gracias. más fácil, pichanga. Muy bien. Ya hemos visto la parte de la ley general, ahora veamos el reglamento, que vuelvo a comentar, ¿no? La ley es algo, son como conceptos generales y en el reglamento amplía un poquito más para que aprendamos un poquito más. Y si no aprendemos un poco más, salen las circulares, reglamentos o procedimientos para que podamos entender la operativa referente a los regímenes, ¿sí? Por eso hay circulares, es que hay preguntas que hacen los operadores, como ¿qué debo hacer para presentar mis documentos? Entonces la aduana nacional esas preguntas las responde y hay preguntas frecuentes. Y como todo es frecuente, para que no estén respondiendo a cada uno, agarra y hace un procedimiento y dice, esto es lo que tienen que hacer. El transporte tiene que hacer esto, el depósito tiene que hacer esto, la aduana tiene que hacer esto, el importador tiene que hacer esto. Entonces es un procedimiento operativo que se hace de estos artículos que estamos viendo. ¿Están ahí? Porque no los veo. Sí, dice. Ya. Capítulo 6, entonces, del reglamento a la Ley General de Aduanas. El artículo 168 habla del alcance. Mediante el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo RITEX, se permite el ingreso a territorio aduanero nacional con suspensión del pago de tributos. Cuando se suspenden los tributos, tienes que presentar una boleta de garantía, ¿no? Tributos aduaneros a la importación de determinadas mercancías para ser sometidas a una operación de perfeccionamiento activo. ¿Sí? Lo que hemos visto en el artículo de la Ley General de Aduanas. Las mercancías permitidas y excluidas bajo este régimen aduanero serán establecidas en la reglamentación específica RITEX, que están en estas normas.
El artículo contiene la modificación dispuesta por la disposición adicional primera del Decreto Supremo 3543 del 2504-2018. Sí, este artículo se ha modificado. Las normas conexas, la que hemos visto, el artículo 127 de la ley y el Decreto Supremo 3543 en su artículo 2, 4 y 5 referente al artículo 168. Me gustaría, bueno, ver todo esto, pero ¿por qué hay estas notas? Para que ustedes puedan ir, buscar el Decreto Supremo que habla de estas empresas RITEX y de los productos, ¿sí?, que son permitidos o excluidos de RITEX. No todos los productos, no todas las mercancías son permitidas, ¿verdad? Porque tenemos producción nacional. Entonces es importante, la ley y el reglamento, ustedes que tienen que tener la Biblia como la ley y el reglamento y el código tributario, siempre vayan a revisar estas normas, ¿ya? Así entendemos mejor, así interpretamos mejor cada uno de los artículos, porque esto es normativa legal, no somos abogados y vuelvo a recalcar, tenemos que saber interpretar la normativa legal. Declaración de mercancías. La declaración de mercancías de admisión temporal podrá presentarse en forma manual o a través del sistema informático de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Aduana Nacional, ¿no? Ya no hay manual, ahora es todo informático. Otra nota, el artículo contiene la modificación dispuesta en el artículo 14 del Decreto Supremo 27128 del 14 del 2003. Normas conexas a la ley, el artículo 127, lo mismo. El despacho de admisión temporal RITEX. Los despachos aduaneros de mercancías en admisión temporal para perfeccionamiento activo serán efectuados mediante declaración de mercancías de admisión temporal con intervención de agente despachante hasta su conclusión. ¿Sí? ¿Por qué hasta su conclusión? Porque uno es el ingreso de mercancías bajo boleta de garantía para la importación. Después es que hagan su trabajo los de la empresa, ¿sí? Y hagan la exportación o reexportación en el régimen RITEX. Y la agencia, hasta que no salga esa mercancía, tiene que estar pendiente para el cierre y la emisión del certificado de salida. El artículo contiene igual la modificación de la misma ley, ¿no? Normas conexas a la ley. Garantía. Cada operación de admisión temporal deberá garantizarse mediante boleta de garantía bancaria o seguro de fianza. Pensé que era todo, ¿no? Es cada operación, ¿no? Cada operación. En favor de la aduana nacional, equivalente al 100% de los tributos aduaneros de importación suspendidos, ¿no? A diferencia de la devolución del CDI en despachos de exportación definitiva, sí o sí pagan los impuestos, ¿no? No los suspenden. En RITEX sí los suspenden estos tributos aduaneros en despachos de importación que se van a utilizar en las empresas RITEX. Alternativamente, las empresas autorizadas para operaciones RITEX se tienen que autorizar a estas empresas, ¿no? De acuerdo a normativa. No todas están sujetas a estas operaciones RITEX, ¿no? Las mineras que yo tengo entendido son las que más utilizan este régimen. Podrán garantizar cada operación de admisión temporal para perfeccionamiento activo mediante declaración jurada de liquidación y pago. Esta declaración jurada será suscrita por el representante legal de la empresa autorizada para operaciones. Tomen en cuenta que si no es el gerente, tiene que haber un representante legal de la empresa quien firme, en caso de la aduana, declaración andina de valor, declaraciones juradas y todo lo concerniente a procesos tal vez que inicie la aduana nacional a su empresa. El representante legal es el único que puede firmar todo esto. El plazo de permanencia de las mercancías. El plazo de permanencia de las mercancías admitidas temporalmente en territorio aduanero nacional
Para operaciones de transformación y elaboración será de 360 días calendarios, un año, ¿no? Y de 180 días calendario para operaciones solo de reparación, ¿sí? Para transformación y elaboración, 360. Para operaciones solo de reparación, 180 días. Computables a partir de la fecha de aceptación de la declaración de admisión temporal RITEX. En importaciones vamos a ver aquí se llama la aceptación de la declaración, ¿sí? En este caso es cuando ya te asignan un número de control de la aduana nacional donde tienes que pagar o pagar, ¿no? Y prorrogables por única vez hasta un periodo de 180 días calendario, solo para esto en caso de que no se cumpla la reparación en ese tiempo. Obviamente se tiene que pedir la ampliación, ¿no? No es automática, tienes que pedir la ampliación. Las normativas conexas que se utilizan. Conclusión de la admisión temporal. Las operaciones de admisión temporal para perfeccionamiento activo deberán efectuarse dentro del plazo autorizado o su aplicación según corresponda y concluirla total o parcialmente mediante ¿qué? La reexportación de las mercancías admitidas temporalmente resultantes del perfeccionamiento, consignando el valor agregado que se aplicó a las mismas durante su permanencia en territorio aduanero nacional. Si queremos, este RITEX es parecido a la admisión, bueno, la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, ¿no? Parecido, pero al revés, ¿sí? Aquí hablamos de exportación, perdón, de importación y luego una reexportación y hablamos de exportación temporal. La importación para el consumo de mercancías admitidas temporalmente, salvo prohibición expresa establecida en normativa vigente, con el respectivo pago de los tributos aduaneros liquidados sobre la base imponible, determinando el monto de la aceptación de la declaración de mercancía, de admisión temporal, conforme a lo previsto en el artículo 47 del Código Tributario. ¿Qué tenemos que hacer? Van ahí. Ir al código tributario y buscar el artículo 47. Súper, exactamente. Muy bien. La administración aduanera, para el cierre, por si acaso, para el cierre, generalmente en todo o cambias de régimen o pagas impuestos, o sacas tu mercancía o pagas impuestos. ¿Ya? Para que quede más claro. La administración aduanera podrá realizar el aforo documental o físico de los productos compensadores en base al coeficiente de consumo aprobado por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. En este caso ya la situación matemática del coeficiente de consumo son tablas que utilizan para ver la utilización de cuánto se ha utilizado en el proceso productivo de tu mercancía. ¿Sí? Eso es matemáticas. La formalidad para la conclusión de la admisión temporal serán establecidas en reglamentación de la aduana nacional. ¿Sí? Hay reglamentación específica para RITEX. ¿Dónde van a buscar eso? En la ley. En la página de la aduana. Si estamos viendo la ley y el reglamento, aquí no nos está diciendo, ¿no? La reglamentación. Entonces tenemos que ir a la página. Tenemos la ley que estamos revisando. Tenemos el reglamento que estamos revisando. Tienen que ir a buscar esta reglamentación en la página de la aduana donde están las circulares, reglamentos, etcétera, ¿sí? Para ampliar mayor conocimiento. El artículo 174, incumplimiento de la conclusión de la admisión temporal, cuando incumples, cuando no cumples en todo caso. Cuando la reexportación no se realice dentro del plazo autorizado, el despachante de aduana deberá cambiar a régimen aduanero a importación a consumo, debiendo la empresa autorizada asumir el pago de los tributos aduaneros liquidados sobre la base imponible determinada al momento de la aceptación de la declaración de mercancías de admisión temporal, conforme a lo previsto en el artículo 47. Otra vez, revisar el código. Sí o sí, si es que no sale la mercancía y se cumple el plazo, tiene que cambiarlo a importación a consumo, pagando los impuestos.
Si tiene boleta de garantía, la aduana se cobra las boletas de garantía. Asimismo, la aduana nacional ejercitará las siguientes acciones contra la empresa autorizada por incumplimiento, ¿no? Si no ha cumplido, ¿qué va a hacer? Suspensión de las nuevas operaciones de admisión temporal de la empresa infractora. Ejecución de las garantías en concepto del tributo aduanero de importación. Se va a tomar intereses, actualización y sanciones correspondientes a esa operación. Inician los procesos respectivos por la Comisión de Ilícitos Aduaneros si corresponde. Y se ejecutan de medidas cautelares establecidas por la Ley de Aduanas y el Código Tributario si corresponde. En el caso de la previsión establecida en el inciso B, la ejecución efectiva de la boleta de garantía bancaria o seguro de fianza dará lugar a la conclusión de la admisión temporal a efectos de su regularización. Parecido a la admisión, lo que hemos visto en exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, ¿no? Casi lo mismo, las mismas sanciones. Cancelación de garantías. La administración aduanera cancelará la admisión temporal y dispondrá la devolución de las garantías correspondientes a solicitud de la empresa autorizada o despachante de aduana de acuerdo a las condiciones, plazos que establezca la aduana nacional, ¿sí? La devolución para que no se cobren esas garantías. Como ven aquí, como ha habido modificación, el artículo 176, destinos de los desperdicios o sobrantes, ha sido derogado. Este artículo ya no va. ¿Sí? Esto hemos hablado, ¿no? ¿Qué es derogar y qué es abrogar? ¿Y qué es derogar entonces? José Antonio. Modificar. José Antonio. José Antonio. ¿Está José Antonio? Sí, listen. Ya. Ay, compadre, está un ratito por... Estabas buscando qué quiere decir derogar. ¿Qué es derogar? Derogar. Puedo buscarlo, listen. No. Por eso, tienen que estar atentos, no estamos atentos. Ya he explicado qué es derogar. ¿Sí? Si este artículo queda sin anular, queda sin efecto, etcétera. Pero solo un artículo. ¿Ya? Es de dejar sin efecto una norma jurídica también. No. La norma completa se llama abrogar. ¿Ya? Cuando se deroga dicen, es gracias. parte de una norma. Cuando se abroga es todo una norma, una ley, un decreto supremo. ¿Ya? Ya, listen, gracias. Mil disculpas. Valor agregado nacional. El valor agregado nacional incorporado a las mercancías exportadas tendrán el tratamiento tributario previstos en la Ley 1489 y 1963, sus decretos, reglamentos y demás disposiciones legales establecidas para el régimen aduanero de exportación definitiva, ¿no? Eso ya es para las exportaciones definitivas. No, el valor agregado, perdón, de mercancías bolivianas, ¿no? Despacho inmediato de metales preciosos, ¿sí? Estas empresas igual se dedican, como es, hay mineras, empresas que exportan o están dentro del régimen de RITEX, exportan metales preciosos. Está permitido bajo modalidad de despacho inmediato. Son modalidades, por si acaso. Esto vamos a ver en importación, modalidades de despacho de importación o de exportación son el inmediato, despacho anticipado, sobrecargo, etcétera. Eso vamos a verlo. Está permitido entonces bajo modalidad de despacho inmediato el ingreso de los metales preciosos que lleguen a un aeropuerto internacional como equipaje acompañado para ser sometido al régimen aduanero de admisión temporal de mercancías para perfeccionamiento activo RITEX con el cumplimiento de las formalidades previstas en el presente reglamento. Un ejemplo, ¿sí? Metales preciosos. Llegan los metales preciosos y aquí ¿qué hacen? Porque nuestros artesanos son muy buenos para hacer joyas, ¿no ve? ¿Sí o no? Entonces, estos metales preciosos ingresan
bajo una modalidad de despacho inmediato con suspensión de tributos, y los de la empresa que hacen joyas, ¿sí? Hacen el proceso productivo y después se reexporta, ¿ya? Para que igual tengan un ejemplo más. La reexportación de estos productos finales podrán ser realizados como equipaje acompañado a través de aeropuertos internacionales del país, presentando la declaración de mercancías que corresponda y el cumplimiento de las formalidades aduaneras. Generalmente estos metales preciosos son enviados vía aérea, ¿no? Por la seguridad y el tiempo. Y en muchos casos es un pasajero que trae estos metales preciosos de otro país, ¿sí? Entonces, con la seguridad que corresponde, ¿no? Únicamente para la importación de metales preciosos o exportación de productos finales como equipaje acompañado, el despachante de aduana y el consignante deberán cumplir con los requisitos establecidos en este reglamento e informar a la administración aduanera del arribo o salida de estas mercancías con una anticipación de 24 horas. El régimen RITEX es muy controlado por la aduana nacional y es por eso que se tiene que avisar para que se haga el reconocimiento. Generalmente para todo es reconocimiento físico, ¿no? Y documental de lo que están ingresando para no tener inconvenientes posteriores. ¿Preguntas? ¿Respuestas? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo claro, Lisa. Tenemos un poco de tiempo. Ya hemos acabado la unidad 1 porque hemos visto la documentación. Sí, tenemos tiempo para avanzar un poco con lo que les decía. De la exportación. Nos vamos a saltar algunos puntos, pero para que entiendan un poquito más, ¿no? La constitución de las empresas y todo ello. ¿Ya? Atentos. Atentas. Bien. Vamos a saltar lo referente a la ley y el reglamento en relación a la exportación. ¿Por qué? Porque ya la hemos visto, ¿no? Ya hemos visto la ley general, ya hemos visto el reglamento en relación a la exportación definitiva, más que todo, ¿no? Control, cumplimientos, todo eso ya hemos visto. Ahora veamos rápido el pasos para el proceso de exportación. Bien, el paso 1, realizar el registro y habilitación del exportador. Como punto 1, se tiene que sacar el certificado del número de identificación tributaria, el NIT. Eso lo otorga el Servicio de Impuestos Nacionales, que en realidad ahora es solo impuestos nacionales. Eso igual, me gusta siempre comentar y no saltarme este tipo de errores, se podría llamar, que para el cambio de nombre de las instituciones del Estado, o como han hecho del nombre de nuestro país, ¿no? Antes era Bolivia, ahora es Estado Plurinacional de Bolivia, igual se tiene que hacer mediante normativa legal, ¿sí? Todo se hace mediante normativa legal, respaldando por qué están haciendo esos cambios. Y dentro de las instituciones que son del Estado, de la misma manera. En muchos casos siguen poniendo Aduana Nacional de Bolivia, pero ya no es Aduana Nacional de Bolivia, solo es Aduana Nacional. De la misma forma, impuestos nacionales, ahora solo es impuestos nacionales, pero seguimos con Servicio de Impuestos Nacional, ¿no? Entonces, a ver, es igual que
Otro ejemplo, Ministerio de Hacienda, que era anteriormente. ¿Ahora qué es? ¿Alguien? Ronaldo. Creo que no sé si es Provivienda, le dicen Ministerio. No. O- Negativo. Finanzas movió. públicas. ¿Dana? Ministerio de Hacienda y Función Pública. Finanzas, No, no, finanzas no, públicas. no. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Ya. Muy bien, Brian. Sí. Te costó googlear, pero bien. Sí, ahora es Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Antes era Ministerio de Hacienda. Entonces, tomemos en cuenta que para presentar algún trabajo, más que estamos dentro de del comercio internacional y comercio exterior, tenemos que ver eso, ¿no? Es decir, en nuestra vida profesional, hablar las cosas correctas con fundamentos correctos, ¿ya? Un comentario más que les hago, una sugerencia para que igual nos actualicemos, ¿no? Entonces, los requisitos para inscribirse o tener su NID, ¿qué se necesita? Perdón. Dirigirse a Fundempresa y solicitar principio de homonimia, verificación del nombre de la empresa. ¿Qué es la homonimia? Tu empresa no tiene que tener el mismo nombre que otra empresa que se dedica a lo mismo, ¿sí? Y eso a nivel mundial. Esto también se llama propiedad intelectual, ¿sí? Tu nombre tiene que ser único, ¿ya? Otro de los detalles que Fundempresa era una que ha trabajado muy bien muchos años, una empresa privada, pero ¿qué ha hecho el gobierno ahora? La ha nacionalizado y tiene otro nombre, no me acuerdo bien el nombre, pero si pueden googlear, por favor, así aprendemos todos. Se tiene que presentar el formulario 4591 y el balance de apertura legalizado por la renta, ¿sí? Esto en el aspecto ya local, ¿no? Te piden mediante un contador, auditor, el balance de apertura de la empresa, etcétera, ¿no? Cuando es unipersonal, factura de luz, fotocopia de carnet de identidad. Cuando hay sociedades, CERELES, sociedades anónimas, fotocopia del testimonio de la sociedad, el edicto de constitución pública de la empresa y el poder notarial del representante legal. Sí, eso es lo que le hemos tocado porque es muy importante el representante legal en una empresa porque es el único que puede intervenir en procesos, en firmas, etcétera. ¿Ya? ¿Encontraron? ¿Qué nombre ahora Sí, tiene? dicen, A es ver, CEPREC. CEPREC, dice. ¿qué significa CEPREC? A ver, ahorita. Ya no es Fundempresa, le han cambiado de nombre, ¿no? Porque la han nacionalizado. A ver, ¿qué dice tu noticia que han encontrado? El mío solo dice que el gobierno crea CEPREC en reemplazo de Fundempresa y entrará en vigencia en abril de 2022, pero no encuentro su nombre. Ya, a ver, busquen. Busquen. El segundo paso, registro ante Fundempresa, que ahora es CEPREC, ¿no? Hay que cambiar esto. Este trámite se realiza en Fundación de para el Desarrollo Empresarial, que ahora es CEPREC, ya que el mismo es el encargado de otorgar la matrícula de comercio, que habilita el ejercicio legal de la actividad comercial de una empresa, conforme entrado. Dicen, ya lo encontré. ¿Ya? Servicio Plurinacional de Registro de Comercio. Todo le está metiendo. Servicio de Plurinacional de Registro de Comercio. Eso me salió. Ya, muy bien. Entonces, una empresa ahora es CEPREC, Servicio Plurinacional. Todo es con pluri ahora, ¿no? Plurinacional. Ya. Bien. Entonces, el segundo paso, registro ante el CEPREC. El CEPREC obviamente entrega la matrícula que le da la actividad legal de la empresa a nivel
uno local, después puede ser nacional. Requisitos. Los requisitos para obtener este registro varían en función del tipo de empresa que desea registrar. Si son empresas unipersonales, si son sociedades colectivas, sociedades de comandita simple, sociedades anónimas y sociedades de comandita por acción, o sociedades constituidas en el extranjero. Registro ante el CENAVEX. Esto no ha cambiado, ¿no? El trámite del Registro Único de Exportador, el RUEX, se realiza en el Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones, CENAVEX, que es uno de las plataformas también donde se puede encontrar información respecto a las certificaciones de origen, porque esta institución del Estado se dedica justamente a emitir certificados de origen y ayudar a las pequeñas y medianas empresas para la exportación de productos. ¿Qué requisitos? Para empresa unipersonal, sociedad anónima, para todas estas empresas, carta de solicitud para obtener el RUEX, dirigida al jefe regional del CENAVEX. Y como vas a exportar, tienes que saber, vuelvo a recalcar, y ahora tense cuenta, ¿no? Cada partido, cada producto tiene su propia partida arancelaria. Entonces, ¿qué tienes que presentar? Tu carta para que te emitan el RUEX, donde vas a incluir la partida arancelaria, descripción comercial, descripción del producto, la unidad de medida según el arancel, ¿sí? Cuando lleven nomenclatura van a ver, o si han llevado, la partida arancelaria está sujeta a la descripción de la mercancía y esta unidad de medida se tiene que tomar del arancel. Si llevo zapatos, ¿cuál es la unidad de medida? Don Kelly. ¿Cómo la unidad de medida? ¿A qué se refiere? ¿No has llevado nomenclatura? No. ¿No? A ver, ¿cómo te puedo explicar entonces si no has llevado? Ya, con esto. Un ejemplo de algún otro producto. Cuando importamos o exportamos bebidas, nuestra unidad de medida es el litro, no es la botella, ¿no? Es el litro. ¿Ya? Si exportamos o importamos electricidad, porque igual se exporta por si acaso y se importa la electricidad, es en kilovatios, ¿no? Ahora, si traemos zapatos... ¿Sería por unidades o por docena? No, unidades. ¿Utilizas el izquierdo o la derecha? ¿Cuál utilizas? ¿Sería por calzado, Lice? ¿Por calzado? ¿Por par de zapatos? Pares. ¿Sí? Esas son las unidades de medida que están en el arancel. Es por eso que tienen que conocer el arancel, porque para cualquier trámite, y estamos hablando de comercio internacional y exterior, tienen que conocer la partida arancelaria de su producto, la descripción comercial y esta unidad de medida que está en el arancel del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Sí? Y eso se tiene que poner. Y la unidad de medida es contravenible. Por si le pones otra unidad y no sabes, te contraviene la aduana nacional. Es decir, te sanciona por no saber. ¿Sí? Cantidad promedio a exportar anualmente. Obviamente no vas a saber cuánto vas a exportar, cuánto de pedido vas a tener en el año, ¿no? Así que tienes que presentar tu cantidad promedio. ¿Sí? Esto es la parte importante que un profesional en comercio internacional tiene que saber. Aparte de que tienes que asesorar, pues, ¿no? Asesorar a tu exportador o tu importador con todo esto. Si es que no tienes empresa y eres asesor de comercio internacional. Y si tienes empresa, tienes que conocer qué estás exportando. Y esto se presenta ante el CENAVEX. ¿Sí? Todo eso, más copia del número del NIT, copia del testimonio de la Constitución, copia de poder representante legal, copia de la matrícula de comercio, copia del número de identificación minera, si el caso requiere, si estás exportando minerales, formulario de firmas, copia de documentos de identidad de las personas habilitadas.
Dentro de la página del Cenavex, por si acaso, está el RUEX, que es el Registro Único de Exportador. Y hay otro que es el REX. Ese registro lo tienes que hacer cuando exportes a la Unión Europea. Tenemos un sistema generalizado de preferencia, pero como aquí te registras como exportador y te dan tu registro único de exportador, que es el RUEX, para exportar a la Unión Europea, si buscas un mercado, España, por ejemplo, o Italia, tendrías que registrarte también en la misma página del Cenavex, pero como REX. ¿Sí? Eso te va a obligar la Unión Europea de que envíes el REX porque tienes que registrarte. ¿Ya? Tramitar el certificado de origen. Si nuestra producción obviamente es nacional, estamos hablando de exportadores, ¿no? Un exportador sí podría exportar alguna mercancía extranjera que haya ingresado igual de importación porque ha pagado sus impuestos, pero generalmente hablamos de exportadores bolivianos que tienen que exportar productos bolivianos, nacionales, extraídos, cosechados, fabricados, etcétera, ¿no? Entonces, esta institución emite un certificado de origen, el Cenavex, donde certifica que que tu producto es nacional, netamente. Y esto también es un mundo, normas de origen, es otra materia amplia, donde de acuerdo a valga la redundancia, los acuerdos de complementación económica o los acuerdos que tenemos con los demás países que les he comentado dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración, ¿sí? Hay normativa también. No solamente se considera originario de un país los productos cosechados, extraídos o fabricados. Si utilizas algún insumo de otro país, de un tercer país, pero haces un proceso productivo, se tiene que ver el salto de partida arancelaria. No quiero complicarlos, pero tomen en cuenta que es complicado, difícil, pero si tienes el conocimiento, nada es difícil. ¿Sí? Entonces, puedes traer insumos, hacer un proceso productivo. Un ejemplo que les doy rapidito. Si traes tela de China, por ejemplo, de China, ya que no es un país miembro de los acuerdos, pero esa tela tú la utilizas y haces un proceso productivo. La tela, así en tela, el rollo de tela tiene una partida arancelaria. Pero como eres exportador, eres fabricante, tú haces aquí camisas, ¿ya? Y las camisas terminadas tienen otra partida arancelaria. Entonces, hay un salto de partida significativo que hace que esa producción o ese proceso productivo que has hecho certifique como original esa tela que se ha convertido en camisa. ¿Sí? Eso es normas de origen. Igual tienes que decirle a la aduana o al Cenavex, estoy importando esto, voy a utilizar esto para exportar. ¿Sí? Más o menos como hemos visto lo del RITEX. Por eso les digo, es complejo, pero es muy bonito lo de aduanas. Y la carrera de comercio internacional se tiene que relacionar de alguna forma con aduanas. Entonces, el certificado de origen es emitido por el Servicio Nacional de Verificación de las Exportaciones y el costo por la emisión varía de acuerdo al exportador. Autorizaciones y verificación o certificaciones previas. Esto hemos visto tanto para exportaciones e importaciones de acuerdo a la partida arancelaria. Ven, otra vez estoy tocando la partida arancelaria que está en el arancel, porque de acuerdo al producto o te emiten certificado o te emiten autorización previa. Sí, el exportador, previamente a solicitar el despacho de exportación, debe contar con la autorización previa, permisos para la exportación y certificaciones que sean requeridas para la operación. En caso de que las mercancías lo requieran, obviamente, ¿no? El exportador debe contar con los documentos emitidos por las entidades competentes, de acuerdo al producto. ¿Sí? De acuerdo al producto.
Obtención de documentos de transporte y seguro. Esto ya cuando se contrata, el documento de transporte se emite por medio de la empresa de transportadora contratada por el exportador, ¿no? Para realizar la operación de exportación. Estos documentos, dependiendo del medio de transporte, ¿cuáles son los medios de transporte? Terrestre, marítimo, aéreo, fluvial, lacustre, terra. ¿Qué? Férreo. Férreo, muy bien, excelente. ¿Ya? Y eso, bajo los medios de transporte, estos son los documentos que se emiten. Carta aporte, conocimiento de embarque marítimo o Bill of Lading, la guía aérea o Airward Bill, la carta de porte de ferrocarril, documento de transporte intermodal o multimodal. ¿Sí? El seguro incluye una serie de coberturas para resarcir al asegurado por las pérdidas o daños, ¿no? Este seguro generalmente depende del exportador o importador, pero para mí es necesario que se tenga el seguro. En caso de liquidación, el seguro para liquidación de importación aplican el 2%, pero para que cubra daños, pérdidas y todo es importante el seguro, ¿verdad? Y el último paso, el despacho aduanero de exportación. Generalmente esto se realiza en las fronteras o en aeropuertos internacionales, donde el exportador podrá solicitar el despacho de exportación de toda mercancía nacional o nacionalizada, ¿no? No solamente exportamos mercancías producidas, extraídas, cosechadas dentro del territorio, sino las que también nacionalizamos. Por algún caso la vendo y la voy a exportar, ¿no? Que se encuentre en territorio nacional. El día de la exportación, el transportista, el agente despachante o el exportador debe presentar en las unidades de aduana de frontera de salida la mercancía y los documentos necesarios para el trámite de exportación. Fronteras de salida, al lado de, que conozco, al lado de, para ir a Chile, Tambo Quemado, Pisiga, para pasar a Perú, Matarán y Desaguadero, y para pasar a Brasil, Puerto Suárez y San Vicente, y también la hidrovía Paraguay-Paraná con la nueva creación del puerto Jennifer, o la aduana Jennifer, en Tarija, Yacuiba, Villamontes, ¿no? Esas fronteras. Verificación. No, la aduana de San Vicente la mudaron a San Matías, ¿no? San Vicente y San Matías, creo que es, la verdad no estoy muy enterado, pero creo que sí. Creo que hay las dos, San Vicente, San Matías. Sí, en San Matías creo que está ahora. A ver, ¿quién dijo eso? ¿Quién preguntó? José Antonio. Listo, José Antonio, trabajo para mañana. ¿Sí? Nos avisas. ¿Qué aduanas de frontera hay en el lado brasilero? Lo que pasa es que ayer estuve por allá, lo hice. ¿San Matías o San Vicente? A San Vicente, y en San Vicente ya no está funcionando la aduana. Y me dijeron, ¿no? Que se mudaran a San Matías, la mudaron a San Matías. Mira vos. Pero a ver, googlea ahorita, mientras termino esto. Google. Lo que uno no sabe se averigua, ¿no? Bien, verificación de requisitos. La declaración única de exportación ahora es la DEX, ¿no? No es la DUE. Y su documentación soporte más el manifiesto de carga internacional deben ser presentados ante la Administración de Aduana de salida, en la cual se realizará la asignación del canal de control de la declaración, pudiendo tratarse de canal verde, canal amarillo, canal rojo. En estos canales, en el canal verde se autoriza el levante sin que la mercancía ni la documentación sean verificadas. En caso de canal amarillo, se realiza el examen documental que respalda el despacho aduanero, y el color rojo se realiza el examen documental y reconocimiento físico. Se ve la mercancía, se abre la mercancía. Y los famosos certificados de salida que hemos hablado, ¿no? En frontera, que tiene que emitir el concesionario de depósito, y en aeropuertos el vista de aduana, o el técnico de aduana, o la administración aduanera. ¿Vieron? ¿Aprendieron algo más? ¿No? ¿Dónde está el San Vicente?
Y Lisa, no me aparece nada, pero ayer me dijeron eso sí que se había mudado, que ya ahí no funcionaba, le había mudado a San Matías. ¿Qué le has puesto en tu Google? San Vicente, aduana de frontera. Entonces no hay, si no te sale nada. Aduanas de frontera, Bolivia-Brasil, ¿no? O no, aduanas de frontera, Bolivia-Brasil. Otro tip que les doy, cuando metan una pregunta o algo que quieren saber en el Google, y no les sale, es porque estamos planteando mal la pregunta, ¿verdad? Por eso. Entonces busquen otra forma de preguntar para que les responda nuestro amigo diccionario Google. ¿Me pillaron? Lo único que sale en San Vicente en la página de aduana, Lisa. Ya. Muy bien, entonces San Vicente. Pero si se ha mudado a San Matías, raro, ¿no? Debería salir porque en realidad deberíamos estar informados de esos movimientos, más nuestros importadores, exportadores, ¿no? Pero muy bien, ya saben cómo buscar información. Si no está licenciado, busquen al Google. Ahí tienen todo. Obviamente, si no entienden, ya vamos a darles alguna explicación. Se está entendiendo, ¿no? Creo que ya en cuestiones de que manejen solamente la ley y el reglamento, saben cómo ingresar a la plataforma de la aduana y ahí están todos los links para la información que quieran, ¿sí? Ya se van a volver peritos, James ya va a abrir su fábrica, su empresa de exportación, ¿oye? Pura mallas del Brasil va a vender. Muy bien. ¿Preguntas? Nada, ¿qué dice el WhatsApp, Danita? Ah, está cortando. Ah, Estaba trabajando. no, haciendo pedacitos. Está nerviosa. Muy bien. Vayan a descansar. Creo que hemos completado maratónicamente nuestra clase. Ya. Listen, Ok. Dicen, Sí. ¿va a mandar ese PowerPoint que tiene? ¿Lo va a subir a la plataforma? No, es de mis talleres. Se pagan esos talleres. Ya. No, lo voy a subir, Ronaldo. No se preocupe. Lo voy a subir. Ya listo. Eh, Y la tarea va a modificar ahora, ¿no? Sí, la plataforma para que suban la tarea mañana. ¿Sí? Ahorita cierro, nos vamos y voy a arreglar bien la plataforma de ustedes. Ya he arreglado lo de la primera clase. Estoy con 3 materias, 3 alumnos, otra clase de la 7ª enmienda y ya estoy, mis pies hinchados tanto estar sentado, pero hay que hacer movimientos, deporte. ¿Ya? Así que mañana pasamos trotando la clase de las 10:15. Bien, señores, ha sido un gusto otra vez. Bendiciones. Nos vemos mañana. Vamos, Lisa. Viernes. Mañana todas las dudas que tengan, ¿ya? ok, listen. Chao, Licenciado. Silvana. Chao, Danita. Chao, Jen. Chao. Chao, Brian, Fernando, Antonio. Chao, Jerry. Ronaldo. Luego dicen Mañana, Chao, Lisa. chao. hasta más tarde. Hasta más tarde, James. Chao. Chao, chao.